Dimensión con Dionisio Gutiérrez. ¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Paola Hurtado y he sido invitada esta tarde para jugar un rol diferente al que he participado antes en estos espacios aquí con ustedes. Hoy soy invitada para ser entrevistadora con el director general de Dimensión y también presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, de la que es parte de este programa. Y quiero empezar esta introducción presentando a mi invitado, a Dionisio Gutiérrez Mayorga, que me acompaña hoy en su casa para conversar en una nueva etapa de Dimensión. ¿Qué tal, Dionisio? ¿Cómo estás? Paola, mucho gusto. Gracias por invitarme. Por invitarnos mutuamente. Bueno, les cuento. Dimensión pasa a una nueva etapa en la que su director va a asumir un rol más visible, más protagónico, va a retomar ese rol por el que le conocimos muchos hace varios años ya, sí, en Libre Encuentro, para ser más intermediador, interlocutor de actores sociales y políticos. Y antes de pasar esa etapa, Dionisio se somete a este ejercicio de ser entrevistado por una periodista y de conversar de diferentes temas, dudas que puedo tener yo y que seguramente tendrán ustedes relacionadas con una figura como Dionisio que lo conocen muchas personas. ¿Está listo? Paola, sí, muchas gracias. Y es cierto, estamos trabajando en un proyecto que no está terminado todavía, pero con las piezas que le faltan estoy seguro que vamos a llegar a algo que podamos presentar, y lo que deseamos de verdad es que sea un aporte para nuestro país, un país que está pasando por un momento por demás complejo, difícil, en el que estamos viendo sobre todo mucho sufrimiento de muchos chapines. Déjeme hacer una aclaración antes de comenzar esta conversación. He sido invitada como entrevistadora, no es una entrevista acordada, no hay un cuestionario preestablecido, no hay condiciones ni de Dionisio ni mías y tampoco hay remuneración. Es una invitación cordial que me hacen para conversar sobre este año particular, Dionisio, en el que a usted se le ha visto más que otros años, que en la última década incluso. Le vimos encabezando un frente contra la corrupción, le vimos en este año preelectoral abanderar esa lucha contra la corrupción a la que se han integrado varios grupos, varias personas. Y también sé y he sido parte de rondas de conversaciones que usted lleva varios meses sosteniendo con diferentes grupos sociales. La gran pregunta que surge, y con eso comienzo, es ¿qué lo motiva? ¿Qué está tramando Dionisio? ¿Qué está haciendo que lo lleva a exponerse nuevamente en la vida pública de este país? Sí, la palabra tal vez es exponerse, ¿verdad? Porque yo estoy muy consciente que vivimos en una sociedad que está sufriendo una serie de epidemias muy complejas que tienen que ver con descalificación, desconfianza, prejuicios, y eso de alguna forma nos ha enfermado, nos ha separado, nos ha distanciado, y se ha convertido todo este fenómeno en un gran obstáculo para que podamos buscar algunos acuerdos como sociedad y para que podamos rescatar y reconstruir un poco nuestro país. Entonces sí, la exposición es seria. Hay muchos grupos y personajes que se dedican a destruir, a difamar, a construir mitos negativos, y eso le hace mucho daño a la sociedad. Esos personajes y esos grupos son un material inservible para construir un país, pero a pesar de todo ese ruido y a pesar de cualquier exposición, estoy convencido que Guatemala está pasando por un momento de suma gravedad, y que todos los que hemos trabajado toda la vida, aunque no sea con los resultados que quisiéramos, porque lo hemos hecho mal, porque hemos cometido errores, porque hemos dejado de hacer cosas que debimos hacer, de lo cual yo soy el que primero se señala como responsable por la generación a la que pertenezco. Creo que hasta el último día de nuestras vidas debemos hacer el máximo esfuerzo que podamos por ser parte de la solución, una solución que beneficie a todos los guatemaltecos, y por eso es que estoy de regreso. Pero déjeme entender ahí, ¿bajo qué figura usted va a exponerse más o involucrarse más? Hay quienes suponen o sospechan que usted puede tener aspiraciones políticas. ¿Le han hecho ofertas? ¿Ha considerado usted el otro año competir por algún cargo de elección popular? Ya, Paola, voy a cumplir 40 años este año de ser un activista, de participar en la vida cívica de mi país.
Recibo desde que tengo más o menos 30 años ofertas políticas en todos los procesos electorales, normalmente para una candidatura presidencial. Siempre he dicho que no y seguiré diciendo que no. A mí me sorprende la frivolidad con la que tantos personajes se animan, se atreven a participar en la vida política del país para llegar a la presidencia. Por eso vemos tantos presidentes en la cárcel o en el exilio, porque son gente que llega sin proyecto, con la intención de ir a robar y a gobernar mal. Y bueno, ahí está el resultado que tenemos como país. No, yo ni aspiro ni suspiro por la presidencia. No tengo el tema político partidista como parte de la agenda de mi vida. Yo me considero un activista, un ciudadano que quiere asumir la responsabilidad de seguir hasta el último de sus días haciendo el mejor aporte que pueda con lo que he aprendido, usando lo que mi país me ha dado y por lo cual yo estoy profundamente agradecido. Creo en Guatemala, creo en su futuro, creo en su gente, pero estoy consciente que estamos pasando un momento muy malo. Y creo también que solo a través de un diálogo respetuoso, constructivo y de reconocer que los chapines necesitamos recuperar ciertos ingredientes como la humildad, la comprensión, la tolerancia, el darnos otra vez la oportunidad de reconstruir o de construir un mínimo de confianza para que podamos empezar a hablar del país, de sus problemas y sobre todo de sus soluciones. Pero aspiraciones políticas, ninguna. Y no soy la primera que se lo pregunta y estoy segura que no seré la última. Y reiteradamente usted ha dicho no, pero también se le ha visto desde sus espacios apoyar a políticos, a partidos incluso, antes o durante el ejercicio del poder. Se les ha visto criticarlos también. No voy a mencionar tantos nombres, pero no es inusual que a ustedes lo hayan visto apoyando o criticando a actores políticos. Y como este año ha sido tan representativo, sobre todo en el apoyo del sector empresarial a campañas políticas, un sector empresarial que se ha visto bastante golpeado por apoyos a campañas y que hace replantearse qué tipo de apoyos son los que los partidos y las instituciones políticas necesitan. Le pregunto, ¿cómo evalúa usted su apoyo a lo largo de su carrera a partidos y a políticos? Sí, la palabra apoyo es muy amplia y la voy a definir un poco más en detalle. Sí, tal vez yo puedo comprender que la óptica de un apoyo pueda ser cuando yo hacía entrevistas a candidatos presidenciales en el pasado desde Libre Encuentro. Eran entrevistas amistosas, dando la oportunidad para que determinado candidato se expresara y pudiera plantear su proyecto. Siempre terminé decepcionado. Siempre me di cuenta que todo era mentira. Siempre me di cuenta que lo que había era oportunismo y deseo de ganar una elección, pero no tenían idea alguna de lo que tenían que hacer a partir del día siguiente que ganaran la elección. En el apoyo económico, financiero o el financiamiento electoral, que es un fenómeno que está de moda en estos tiempos, cuando fue la apertura democrática hubo un proyecto que me entusiasmó. Hace ya 40 años, ¿no? En el 85, y que en aquel momento como parte de un grupo de personas lo apoyamos, y luego lo volví a hacer hasta en el 2015 cuando apoyé a Encuentro por Guatemala y específicamente a Ninette Montenegro, que hoy está pasando un momento muy difícil, el cual lamento muchísimo porque creo que ese es un proyecto político como deberían ser los partidos políticos en Guatemala, y ella es una mujer como deberían ser los líderes y las lideresas políticas en Guatemala. Yo di un aporte económico en ese caso, en el 2015, y lo hice siguiendo en detalle todas las reglas y las leyes, levantando las actas que había que levantar y firmando y registrando esos fondos en el partido como tenía que hacerse, y ese ha sido mi apoyo económico a un partido, económico a una campaña. Exclusivamente. La gente le recuerda mucho el apoyo público, el respaldo público que mostró con Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Sí. ¿Qué aprendió usted de eso, Denise? Bueno, Otto Pérez Molina, yo a él le conocí en la época del Serranazo. Él era coronel, director de inteligencia, y yo tenía muchas actividades cívicas con Ramiro de León Carpio, Helen Mack, íbamos a dar conferencias al interior del país sobre derechos humanos, temas económicos y libertad de prensa. Y ahí se produce el famoso golpe del
del expresidente Serrano. Y en el esfuerzo cívico que hicimos para ver de qué forma rescatábamos la democracia después del golpe de Estado que da Serrano, ahí conocí yo al coronel Pérez Molina. Y en ese momento el papel que él jugó fue positivo para rescatar aquel momento tan crítico para Guatemala. A través de los años perdimos contacto y cuando él ya hizo un partido político y tuvo la intención de llegar al poder, pues sí, le di la oportunidad, tuve, digamos, la oportunidad de confiar en que podía ser un proyecto positivo para el país. Desde la campaña me di cuenta que eso iba torcido, sobre todo al final. Yo dejé Guatemala en el 2000, a finales del 2010, ya no estuve aquí en la campaña en el 2011 porque fue cuando tuve el conflicto con la UNE, Colón y la candidata que querían imponer, una candidatura ilegal, inconstitucional. Y al final ese beneficio de la duda que le di a Pérez Molina, probablemente al segundo o el tercer mes de su presidencia, pues nos fuimos decepcionando todos los que teníamos acceso a cierta información cuando vimos que era un gobierno que se torcía en el crimen organizado. Le voy a hacer ahí una pausa porque creo que hay un antes y después de Otto Pérez Molina, al menos de lo que usted me está contando, para que retomemos este tema, y también le quiero preguntar del poder político. Ya regresamos en un momento. Estábamos conversando en el segmento anterior sobre Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, el Partido Patriota y el gobierno del Partido Patriota que cayó. Y yo quiero retomar porque hay críticas hacia usted de ese manifiesto respaldo que costó caro al país, pero creo que a usted también le pudo haber costado caro, al menos de lo que uno puede ver de que la gente reclama ahora. Esto me lleva a preguntarle lo siguiente. Manifiesto apoyo a... Hablamos que no es económico, usted me dice que solo apoya a un partido, me refiero a, dentro de sus espacios de generación de opinión y de información, dar la oportunidad de que él se mostrara con su plan de gobierno y sus intenciones de por qué quería gobernar Guatemala. Digamos que por la que le creyó la población y votó en él. Sí, así es. ¿Sí? Usted le creyó, supongo, también. Sí. Caí. ¿Los partidos políticos necesitan este tipo de respaldos? ¿Es sano? Tanto el económico como los apoyos públicos de una figura como usted, que es un empresario prominente, una figura muy conocida en el país que genera opinión inevitablemente. Sí, yo no hago estos esfuerzos en función de cuánto yo pueda o no pueda ser conocido, sino siempre con la intención de tener en esa época de Libre Encuentro un espacio en el que pudiéramos hacer lo que se hacía en Libre Encuentro, que era cuestionar al poder, señalarlo. Yo tengo muchísimos más enemigos en la política que amigos. No podría decir que un solo gobierno desde la apertura de la democracia ha sido un gobierno con el que yo he estado bien. Si bien pude haber arrancado con uno con el que podíamos coincidir en algunas ideas, o porque era un gobierno que yo pensara que llevaría el país al rumbo correcto, pero muy rápidamente la decepción era evidente. Entonces terminé mal con todos. Pero dar espacios para que los proyectos políticos, que al menos en apariencia, en época electoral, parezcan serios, es de lo que se trata la prensa y es de lo que se trata la democracia. Y con esa intención lo hacíamos. Pero bueno, la historia está ahí, los 20 años de Libre Encuentro dicen cómo antes de que terminara el primer año de cada gobierno, yo ya estaba agarrado a los mochos, como dicen en mi pueblo, con cualquier grupo político que estuviera en el poder, especialmente con algunos, los más incapaces, los más corruptos, los más impresentables, que todos sabemos cuáles son y dónde están. Usted que conoce el poder desde la empresarialidad, la intelectualidad, la academia, entiendo que usted integra consejos de universidades prestigiosas, de tanques de pensamiento. ¿Cómo ve la aspiración del poder político en Guatemala? ¿Qué es lo que usted nota en estos líderes con los que usted ha conversado, ha interactuado aquí o afuera? ¿Qué es lo que los motiva a, sin necesitar el ingreso que da un puesto público como una presidencia, saltan a estas esferas? Paola,
sobran los dedos de una mano para contar a los que podamos llamar líderes políticos en Guatemala, estadistas. El gran pecado, o uno de los grandes pecados con los que vive Guatemala desde la apertura democrática, es que las élites, todas, abandonamos la política. Y la costumbre que se ha construido a través de los años es de que se quiere gobernar desde la trinchera de cada sector de la sociedad, sector empresarial, sociedad civil, desde la prensa, y eso ha provocado un fenómeno brutal para el país, porque ese abandono a la política lo que ha permitido es que a la política vayan los peores, y con las muy, pero muy pocas honrosas excepciones que hay, porque las hay, en general la política se llenó de delincuentes, de oportunistas, de gente que lo que quieren es llegar al poder para enriquecerse rápidamente y no tienen idea de lo que es gobernar. Y por eso en la sociedad vivimos con ese fenómeno al que yo llamo el del carrusel de los carritos locos. Aquellos carros de las ferias donde unos se chocaban con otros encerrados en un carrusel donde nadie va a ningún lado y todos nos pegamos porrazo tras porrazo todo el tiempo. Así está la sociedad guatemalteca probablemente hace más de 2 décadas. ¿Y qué es lo que pasa en ese carrusel? Primero, falta el carrito, un carrito correcto y bien presentable, el de los partidos políticos. Ese no está. Lo que hay son grupos que van al poder con las intenciones que ya mencioné. Y entonces vivimos con ese síndrome de que no vamos a ningún lado. Ni siquiera es importante el que como sociedad lleguemos a acuerdos si los partidos políticos están fuera, porque ellos son al final los que le dan tracción a los consensos de una sociedad y los que deben tener el liderazgo y la responsabilidad de gobernar, de tomar decisiones en beneficio de todos. Pero eso no existe en Guatemala. Entonces, el poder político se ha convertido en un instrumento en Guatemala para grupos criminales, para privilegios de narcotráfico o de cualquier otro sector de la sociedad y para cualquier cosa menos para construir nación y resolver los problemas principalmente sociales que en el caso de Guatemala son de vergüenza. ¿Y cómo explica usted el apoyo económico que han dado grupos empresariales a que ese poder político se mantenga? ¿Puede usted hacer una reflexión de eso? ¿Una autocrítica incluso? Sí, por supuesto. Lo que sucede es que los sectores de la sociedad saben hacer lo que refleja su sector. Si son empresarios, saben producir, vender o comprar las cosas que hacen en su actividad económica. Y eso les hace pensar que también son buenos en política. Y creo que la historia hoy confirma que no hay nada peor que los empresarios nos metamos en política. Somos un desastre. Y lo mismo sucede para cualquier otro gremio. Por ejemplo, la prensa, hemos tenido periodistas que van a la política y es un fracaso impresionante. Hemos tenido académicos que han intentado también participar en la política y no les ha ido tan bien. El político es un bicho especial, sobre todo los buenos obviamente, porque de bichos malos hay en cantidad y sobran por todos lados. Y de esos tenemos que buscarlos con más cuidado, motivarlos a que se formen y que asuman la responsabilidad que tienen con Guatemala. Pero sobre el tema de la participación de grupos de cualquier sector de la sociedad, sector empresarial o cualquier otro sector, pues participan en la política con ese defecto. Y le voy a decir algo, no lo hacen de mala intención la mayoría de ellos, o al menos unos buenos cuantos que yo conozco. Y porque los conozco lo puedo decir, no lo hacen de mala intención. Lo hacen con buena intención. Lo que quieren es construir, rescatar, pero ¿sabe qué es lo que sucede, Paola? No saben hacerlo bien. Los esfuerzos que se hacen son tímidos, mal implementados y probablemente a veces en el lugar equivocado. Y entonces el resultado no puede ser bueno. Por eso es que hasta que no estemos conscientes en Guatemala que lo que debemos rescatar es la política, y eso quiere decir rescatar los partidos políticos, vamos a seguir arando en el agua y con el agua en la nariz a punto de ahogarnos. Ciertamente es el debate pendiente, la gran reforma pendiente que tiene este país, una de la reforma de los partidos políticos, sí. La construcción de esa institucionalidad. Sí. Pero quiero retomar la pregunta, ¿qué papel debería jugar el empresariado alrededor de esa institucionalidad política? Bueno, la responsabilidad normal de un sector empresarial en cualquier nación del mundo es producir,
bien, eficientemente, ser competitivos, pagar sus impuestos, tener políticas laborales correctas, modernas, que integren bien a toda la gente que les ayuda, que colaboran con ellos a producir o construir lo que hagan, tener responsabilidad social y empresarial, como se define hoy lo que siempre debió ser un empresario, etcétera, etcétera. Y luego en la parte activista o en la parte sociopolítica, pues las empresas lo que pueden hacer es dar aportes económicos transparentes en esfuerzos que sean implementados por expertos en fundaciones, en tanques de pensamiento, en universidades o en escuelas como por ejemplo una escuela de gobierno donde lo que buscan es formar dirigentes, tecnócratas, líderes políticos, y que esos recursos sirvan para hacer ese trabajo bien hecho por expertos, con transparencia, con visión, con valores. Y eso es lo que al final construye países. Esto no es inventar el agua azucarada, esto es hacer lo que han hecho los países que hoy pues tienen lo que llamamos desarrollo, bienestar. ¿Cómo ha sido recibido dentro del gremio empresarial su postura en el frente contra la corrupción, su lucha contra la corrupción o su apoyo a la lucha contra la corrupción? Bueno, y no solo en el frente contra la corrupción, al cual debo decir, yo no estaba al frente, yo estaba hasta atrás y no he jugado un papel protagónico. Creo que tiene mucho mérito el grupo de líderes que formaron este frente, pero sin duda alguna el hecho de que vivamos en una sociedad fracturada, enfrentada, polarizada en muchos casos, donde se ha generado esta epidemia de la que yo hablaba, de desconfianza, prejuicios y descalificación. Esto no solo ha sucedido a nivel de sectores, gremios, grupos, incluso en familias, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de CICIG. El gran debate en Guatemala durante un largo periodo de tiempo, y probablemente hasta hoy todavía siga, es si usted está a favor o en contra de la CICIG, y en función de eso estamos o no en conflicto. ¿Somos amigos o enemigos? Exactamente, y en función, y ahí perdimos el tema del verdadero debate que Guatemala necesita. Los problemas del país desaparecieron de las mesas del debate público y nos hemos perdido en estas otras discusiones medio bizantinas, porque no es por ahí. Entonces, para responder directamente a su pregunta, por supuesto ¿Cómo que ha sido recibida interpreto, esa postura veo, suya? recibo desde descalificación, críticas, incluso insultos. Y no me importa. Yo creo que ese no es el tema. Yo siento tener muy claro lo que tengo que hacer. Siento un enorme compromiso con mi país, el cual voy a seguir cumpliendo. Y espero que con el paso del tiempo y con el paso de los eventos y la vida, vayamos comprendiéndonos más unos y otros y vayamos descubriendo que estamos en más cosas de acuerdo de las que estamos en desacuerdo. Y por ahí vamos a ir construyendo país, que al final por ahí se llega. Le voy a preguntar sobre esa construcción y del otro año, el año electoral, pero tenemos que ir a una nueva pausa, ya regresamos. De regreso a esta conversación con Dionisio Gutiérrez sobre este complicado, complejo año en el que estamos y las puertas del 2019, un año que será electoral. Y yo quiero saber qué papel va a jugar usted el otro año. Si ya nos ha dicho que no tiene ningún interés de participar en un puesto de elección popular, ¿qué rol planea? Bueno, quiero ser un ciudadano responsable. Voy a participar en algún medio de comunicación que nos permita estar cerca de la gente, escucharla y también poder hacer entrevistas de fondo, propuestas, plantear ideas, reflexiones, en fin, estar activo, ¿no? Y además en Fundación Libertad de Desarrollo ya tenemos una serie de actividades planeadas como los encuentros ciudadanos o hacemos foros. Y bueno, estar lo más cerca que podamos de la realidad del país, de cómo se siente el ciudadano y en todo momento tratar de dar un aporte positivo en este proceso en el que está Guatemala, especialmente en el contexto electoral, que va a ser complejo y trataremos de dar un aporte positivo, constructivo. Para un partido político, ¿daría usted un apoyo económico nuevamente como en 2015, el otro año? No lo veo. Por un lado siento que es importante el rescatar la cultura de que el financiamiento político es necesario,
si se hace en forma transparente, en forma correcta, respetando las leyes y las reglas, eso es algo que sucede en cualquier sociedad democrática del mundo. Entonces, por ese sentido, de repente a lo mejor termino haciendo un intento para decir, miren, anímense, sí se puede hacer correctamente, no tiene por qué hacerse con ningún tipo de sombrías ni de sombras. Y no importa que uno, incluso si yo quiero apoyar a un partido de centro izquierda, aunque me han acusado hasta de comunista, de repente tiene ideas que a mí me gustan en la parte social, o creo que es un movimiento que tiene luces y que tiene bríos y que es una oportunidad para Guatemala, o también puede ser un proyecto de centro derecha en el que yo vea que tiene matices y cosas que son buenas para el país. Yo creo que eso es positivo. Hay alguien que se define como de centro derecha y es la fiscal general Thelma Aldana. Ajá. Hay una posibilidad de que ella se postule para candidata a la presidencia. ¿Usted apoyaría esa candidatura? ¿Usted la respaldaría? Ya. Yo por lo que he visto a estas alturas creo que ya hay más que una posibilidad de que ella sea candidata, y creo que eso es positivo. Al final, la experiencia que ella adquirió en su paso por la Fiscalía General es una experiencia importante. Le permitió conocer la parte oscura del Estado, de cómo está el nivel de cooptación o criminalización del Estado y de la política. Y tendría mucho que aportar, no solo como candidata en la discusión de campaña, sino además en la presidencia si llegara a ganar. Yo veo positivo ese tipo de participaciones, igual que otras que podrían presentarse. Respeto mucho a un hombre como Edmond Mulet, por ejemplo, que es un hombre con una experiencia internacional impecable. El trabajo que hizo representando a Naciones Unidas en Haití merece todo el respeto, y ojalá tuviéramos más como ellos. ¿Cómo ve el proceso? Complicado. ¿Por qué? Porque primero no hay propuesta, no hay debate. En general, los candidatos presidenciales en Guatemala son esas figuras que aparecen cada 4 años y en el periodo intermedio pues no están en el debate nacional, no hay... No están ahora, ni siquiera a finales o mediados de 2018. Exactamente, entonces al final creo que eso es poco serio, se ve como oportunista, improvisado, luego no se escucha ni se mira el que se estén articulando equipos de trabajo, gente preparada que esté lista para gobernar, para rescatar esto que tenemos, y por supuesto no hay un proyecto de país o un plan de gobierno, ¿verdad? Y lo que hay son eso que hemos visto siempre, que son pues sí, unos papeles que alguien hace y que probablemente el candidato ni los ve, y eso debe cambiar en Guatemala. Lo que preocupa es que aún con cuadros como los que usted mencionó, Thelma Aldana, Edmond Mulet, seguimos hablando de personas. Sí. No hay nombres, ni siquiera de partidos. Thelma Aldana no tiene definido con qué partido correría. Sí. ¿Qué hacer para superar ese círculo de estar eligiendo personas? Sí. Paola, esto tiene que ver con la construcción de una nueva cultura, y eso no es fácil, toma tiempo. Estuvimos en Colombia hace unos días haciendo unas entrevistas y revisando las similitudes que hay en algunas etapas de la vida política en Colombia y qué está pasando en Guatemala ahora. Y de las cosas que confirmamos y hablamos con algunos personajes allá, fue ver que hay 2 partidos políticos dominantes en Colombia que tienen más o menos cada uno 200 años de existir y que han llevado a la presidencia estadistas que tienen a Colombia hoy como un país que tiene un proyecto de nación de largo plazo con sus problemas y altibajos que sin duda los tiene, pero es un país potente que ya tiene el subdesarrollo político, digamos, superado. Aquí lo que tenemos es subdesarrollo político, que es un reflejo de cómo está la sociedad. Y entonces, si asumimos la responsabilidad de que Guatemala necesita con carácter de emergencia un desarrollo político potente, sobre todo las élites deberíamos estar muy concentrados en trabajar en eso, en el desarrollo político. Y esto quiere decir formación de cuadros técnicos, la discusión de todos los problemas que tiene Guatemala y la formulación de políticas públicas que resuelvan esos problemas. Y estar conscientes de que esas son políticas públicas que deben implantarse en un gobierno siendo gestionadas por gente capaz y que tengan continuidad a través no de 1 ni de 2, sino de 4 o de 5 gobiernos, que esos son 20 o 25 años en salud, educación, políticas fiscales, infraestructura, desarrollo social,
y los problemas graves de Guatemala, como son la pobreza extrema y no digamos la desnutrición, que es un motivo de vergüenza para este país. Pero la escuela de gobierno no era uno de sus objetivos, formar esos cuadros que construyan esos partidos. Y no vemos todavía que esté dando esos frutos con los que lo presentaron. Sí, el objetivo de la escuela de gobierno, por quienes la dirigen, ese es el objetivo, pero es una institución nueva, que ya con los resultados que ha dado, digamos, son motivo de esperanza. Sin embargo, habría que multiplicar por 10 el presupuesto que tiene para poder acelerar este proceso de construir esa cultura de la que estamos hablando, y eso pues toma eso, ¿no? Muchos recursos e ideas claras. Y es un proyecto que yo espero que se vaya ganando el respeto y el reconocimiento de la sociedad porque se lo merece. Es un proyecto que merece ser visto de cerca. Han logrado un nivel de apertura y de diversidad que lo hace incluyente para una sociedad como la nuestra. Y creo que hay una oportunidad especial, ojalá se aprecie. Y aparte de esa formación, ¿qué más se necesita? Aparte de formar y de conversar. Estado de Derecho. ¿Por qué cuesta tanto vivir sistema en de justicia un sistema de que justicia que funcione? Sí, esa es la clave en un país. Si no hay Estado de Derecho, si no hay certeza jurídica, pues somos una selva, somos un territorio en el que el sálvese quien pueda es la ley, ¿verdad? Donde normalmente gana el más fuerte por unas o por otras, y luego nadie respeta nada. Y Guatemala no está muy lejos de eso. Uno sale de la capital o los centros urbanos más importantes, que son pocos, y lo que uno encuentra es ausencia de Estado. Y ahí quienes mandan, pues ya sabemos quiénes son, los caudillos, los caciques o los narcos. Entonces hay que entender, vivimos en un país muy disfuncional, un país que necesita ser construido todavía. Y para eso, pues eso, ¿no? El sistema político hay que rescatarlo, hay que refundarlo y hay que hacer la reforma al sistema de justicia, que es indispensable para que podamos decir en este país hay ley y se respeta. ¿Por qué esas reformas que son la consecuencia de acuerdos, que son la consecuencia de diálogos, lo normal es que fracasen? Fracasaron las reformas constitucionales y, bueno, en general los grandes acuerdos que ha intentado poner en marcha este país no han prosperado. ¿Cuál cree usted que es la imposibilidad? Bueno, la razón... ¿A qué se debe la imposibilidad de que conversemos y lleguemos a acuerdos? Se debe a que todas estas discusiones se dan en foros de la sociedad y resulta que el sector más importante de todos en ese tipo de discusiones son los partidos políticos y no están. Y cuando están marginalmente o están en una forma oportunista, no comprometidos, y por eso es que no tienen tracción estos acuerdos, porque cuando uno lee los documentos que hay por ahí, hay concepto, hay concepto de Estado, hay ideas que son buenas y positivas para el país, pero los políticos ni conocen esos documentos y si los tienen escondidos en una gaveta. El problema es el sector político. Ellos están para otras cosas. Y resulta que el país, pues básicamente lo que se siente es que no está siendo gobernado. Aquí es un poco el tema de la inercia. Somos un país que funciona porque cada día amanece y después anochece y vamos al día siguiente, pero estamos en un sálvese quien pueda. La economía está en un deterioro brutal, la infraestructura está cada día en peores condiciones, todos nuestros números sociales están sufriendo un deterioro importante y la verdad que no veo reacciones que respondan a la gravedad de la situación y eso es preocupante en un país. Le quiero preguntar qué aprendió usted de estos diálogos con las personas y cómo puede comparar hace 20 años con ahora. Vamos a una pausa y seguimos conversando en el último segmento con Dionisio. Muchas gracias por continuar conversando o participando en esta conversación más bien con Dionisio Gutiérrez. Usted ha estado conversando este año más activamente con diversos actores sociales que otras veces. Entiendo que ya suman bastante las personas que se han sentado a tomar café con usted y este ejercicio no es nuevo, pero yo quisiera que me hiciera la comparación. Cuando usted empezó Libre Encuentro a principios de los 90, ¿qué ha cambiado de usted en esa forma de
de escuchar, de entender a la sociedad y de participar desde su ámbito en la construcción de esa democracia de la que usted me habla? Bueno, sí he aprendido muchas cosas, sin duda alguna. Me acuerdo de aquel muchacho, no tan joven, pero sí joven todavía, que era un poco irreverente y a veces imprudente y demás historias. Algunos se acuerdan y todavía me lo tiran. Está bien, no pasa nada. Pero tal vez puedo decir que he aprendido a escuchar más. Me he dado cuenta de la importancia que tiene escuchar al otro, tratar de entender su posición, tratar de comprender de dónde vienen sus argumentos y por qué, y encontrar dónde hay puntos de encuentro. Y el resultado que he encontrado es que eso permite llegar a acuerdos más fácilmente y construir confianza y eventualmente lograr que eso tenga consecuencias. ¿Se ha identificado usted más con personas que creía totalmente diferentes en ese ejercicio de estar conversando con ellos, de escuchar diferentes posturas, de tener interlocutores tan amplios? ¿Se ha encontrado usted a sí mismo más parecido a sus opuestos de lo que creía? Sobre todo en el concepto o en el sentimiento de que queremos lo mismo. Un mejor país donde no haya pobreza, donde no haya tanta desigualdad, donde resolvamos toda la conflictividad que hay en el país. En algunos casos, pues hay diferencias muy importantes del camino o del cómo, ¿verdad? Yo me considero un liberal, creo en la libertad económica, en una economía abierta, creo en esos valores de Occidente que al final han demostrado que construyen y desarrollan países. Pero al final vamos a llegar a esas conclusiones porque yo creo que ese es el camino. El promover la inversión, el que haya certeza jurídica, el tener políticas desde laborales hasta fiscales que tengan un equilibrio fino e idealmente perfecto, que le permitan a la economía evolucionar y avanzar, y al mismo tiempo a los que son parte de ella desarrollarse y resolver sus problemas de bienestar. Ese es un tema de equilibrio y es en lo que Guatemala fallamos constantemente. Siempre hay posiciones rígidas, a veces radicales, y lo que hacen eso es destruir, ¿verdad? Las posibilidades de acuerdos, y construyen pues desconfianza, prejuicio, descalificación, posiciones radicales. ¿A qué atribuye usted que la gente lo rechace incluso cuando usted asume este rol de interlocutor? Paola, yo estoy muy consciente que viniendo del sector empresarial, o que me miren como una persona económicamente pudiente en un país donde hay tanta pobreza, tanta exclusión, tanta desigualdad, solo esos elementos me deberían ya, como sucede en general, la imagen del sector económico de este país está muy deteriorada porque la realidad social es dramática. Y esto sucedería aquí, en cualquier otra parte del mundo, donde se den las condiciones sociales que vive Guatemala. Entonces yo entiendo perfectamente esas dinámicas, las lamento, pero quiero hacer mi mejor esfuerzo para corregirlas. Quiero encontrar los espacios en los que yo pueda aportar para ser parte de la solución. Y por eso es que lo hago con gusto, con compromiso, con energía, lo cual nunca me faltará, y sabiendo que hay todos estos choques, rechazos, descalificación, mitos y leyendas, de lo cual sí soy, digamos, víctima permanente de todas las teorías conspirativas que hay por aquí y por allá, y bueno, pero aún así seguiremos. Creo que la consistencia y el ser, digamos, constante en las cosas en las que uno cree y los proyectos que uno emprende, al final del día, al menos yo me voy a sentir bien. Quizás eso es lo que cuesta entender, y vuelvo a la pregunta con la que arrancamos esta conversación. Si no es un puesto político el que aspira, si no es poder económico, si no es nada de lo que la gente podría suponer de entrada, entonces, ¿qué es lo que lo mueve? ¿Para qué? ¿Para qué meterse a problemas, pues sí, diría la gente, ¿verdad? Pues sí, de repente, porque el perfil de la empresarial es que pues, no se mete en estas. Sí, pues es una buena pregunta, Paola. De repente voy a reflexionar un poco más sobre esta dialéctica, pero no, yo creo tener, y digo creo tener una respuesta, y tiene que ver con que al menos en este momento
me parece que tengo mi problema económico resuelto. Mañana Dios dirá y puede pasar cualquier cosa. Pero digamos, teniendo ese tema superado en este momento, me cuesta mucho ser ciudadano de una nación en la que encuentro esta realidad. Me cuesta mucho, me duele. Guatemala es un país que duele. Y si yo puedo hacer algo, porque he tenido oportunidades que otros no han tenido, he tenido la posibilidad de prepararme, de adquirir experiencia por lo que la vida me puso enfrente, pues me parece que la forma de dar de vuelta un poco de todo eso, pues es estando activo. Al final, si yo estoy encerrado en una oficina o de vacaciones permanentes, pues además de que me pegaría unas aburridas de cabra, no llegaría a ningún lado. Y por eso es que hay una ecuación que es eso que llaman los llamados, ¿no? Y que nunca se termina de entender plenamente cuáles son los elementos que son parte de ese llamado, pero ahí están, y como es un llamado y uno lo escucha y lo acepta, pues se engancha. Y yo estoy enganchadísimo desde que tengo 18 años, porque eso es así. Tengo 40 años este año de ser un activista. Pero cuando usted dejó la exposición pública en televisión en el 2010, era una época sin redes sociales. Ahora usted va a volver casi con la nueva década, con una retroalimentación que no conoció antes, ¿no? Sí, así es. ¿Está listo para enfrentar la crítica, el cuestionamiento, tener esa retroalimentación? Bueno, no sé si sabías, pero entiendo que ya soy un elemento constante en algunas redes sociales. He visto muchísimo su nombre en redes sociales. ¿Verdad que sí? Entonces, digamos que lo importante es que estamos aprendiendo lo que son de verdad las redes sociales. Y creo que el reto del ciudadano en todo caso es aprender a distinguir la basura de lo que es un aporte positivo y separar, como dicen, la paja del trigo. Sí, yo entiendo que es un costo importante, sobre todo para mi familia. No lo pasan bien a veces. Nunca encontraré las palabras para agradecerles su apoyo, a pesar de las molestias. Creo que hay conciencia en que somos una nación que necesita esfuerzos en este campo y que los que podamos tenemos que darlo. Pero sí, en el 2010 a finales que yo dejé Libre Encuentro, incluso me fui algunos meses del país porque las tensiones eran muy fuertes con aquel gobierno impresentable, corrupto, con digamos, intenciones dictatoriales de armar aquí una dictadura. Cuando yo me fui en aquel momento estaba agotado y me sentía muy solo, y sí pensaba que el país de verdad estaba al borde del precipicio. Ahí seguimos, ¿verdad? Somos un país que está en la cuerda floja permanente y con un poquito de inclinación hacia el lado equivocado. Yo sueño con que construyamos un mejor país de verdad. Yo creo que la posibilidad existe. Este es un país con gente buena, con gente trabajadora, con gente con ganas de superarse, de mejorar. Lo que necesitamos son las condiciones correctas y no es tan difícil. Esos esfuerzos que se escuchan por ahí de alcanzar acuerdos mínimos para que le podamos dar un poco de tracción a este paciente que se llama Guatemala, que está en cuidados intensivos y que necesita urgentemente oxígeno. Si esta sociedad es capaz de lograr unos acuerdos mínimos en los que sí podamos todos trabajar juntos y que el sector político se suba, se comprometa y que lidere ese esfuerzo, porque son al final quienes tienen la responsabilidad de hacer los cambios que el país necesita. Una buena ley electoral y de partidos políticos, la reforma del sistema de justicia, la ley de compras y contrataciones, la ley de servicio civil, un capítulo de certeza jurídica, y luego hay temas sociales que son urgentes, imperativo el entrarles a resolverlos. Y en la parte económica hay que revivir la economía. ¿Se daría usted por satisfecho con estos, ver acuerdos mínimos en estas? Pues sería un buen primer paso, y somos una nación que va a requerir muchos pasos para ponerla donde merece estar. Pues yo espero seguirlo viendo. Me imagino que seguiremos conversando en diferentes ambientes y esperaré ver cómo es su retorno a esta vida pública con redes sociales. Le deseo mucha suerte. Paola, muchas gracias. Y que eso que usted comparte, pues que al final lo compartimos todos, que es ver el crecimiento de este país, el desarrollo y pasar de la cuerda floja a un sitio estable donde empezamos realmente a crecer. Ojalá. Muchas gracias por esta conversación. Paola, muchas gracias. Me la disfruté muchísimo, espero que usted también. Gracias. Y
Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Vamos a estar en contacto con ustedes de una u otra manera y este es su espacio para que ustedes también participen en estas discusiones.